La semilla del odio. ¿Dónde se encuentra la semilla de ese conflicto entre Israel y Palestina? ¿Dónde se encuentra el origen? ¿Cuál es esa semilla del odio? ¿Se encuentra en Ismael, el otro hijo de Abraham? Sí, pasa por Ismael, pero va más atrás. Se encuentra en Esaú, el otro hijo de Jacob. También pasa por Jacob o por Esaú, pero está más atrás todavía. Se encuentra esa semilla del odio en Josué, aquel patriarca que repartió a Canaán. También se encuentra allí, pero va más atrás. Y se encuentra a lo largo de las Escrituras y del Antiguo Testamento. Y más acá todavía, se encuentra en Mahoma, se encuentra en el Islam también, pero va más atrás. ¿Dónde se encuentra y en qué consiste entonces esa semilla del odio? Vamos a leer para ello un pasaje de la Escritura, porque nos proponemos hacer un estudio en esta ocasión, pero de tipo bíblico y de tipo espiritual. Vamos a ir más allá de los conceptos teológicos, de los conceptos de las dispensaciones y de todas esas interpretaciones que se han hecho y que se hacen. Vamos a ver cuál es la semilla del odio, que a la final es la semilla del amor de Dios. Bien, leamos en el capítulo 3 de Génesis el versículo 14 y 15. Dice así: Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente. ¿Qué es la simiente? La semilla. ¿Quién es la mujer? Israel. Y lo vamos a ir viendo en lo adelante. ¿Y quién es la serpiente? También lo veremos más adelante, pero es el diablo, el dragón, la serpiente antigua. Y eso lo vamos a corroborar en lo adelante. Entonces, aquí comienza diciendo: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y cuando Dios dice esta palabra, se la está diciendo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, esta serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, desde siempre quiso hacer desaparecer a Israel. De hecho, aquella simiente de Eva, la mujer, su hijo Abel, el cual era la simiente, fue asesinado por su hijo Caín, a expensas y a instancias de la instigación y la tentación de Satanás. Como le dijo Dios mismo a Caín: el pecado está a la puerta. O sea, el diablo lo estaba acosando para que cometiera ese asesinato. Y el propósito del diablo era hacer desaparecer la semilla desde siempre. Y hoy encontramos esas expresiones que se dicen uno al otro: Israel a Palestina y Palestina a Israel. Y no solo a Palestina, sino todo el mundo islámico. Por ejemplo, le dice Israel o le dice Palestina: tú tienes que desaparecer. Hablándole a Israel: tú tienes que desaparecer de la faz de la tierra. A Israel le dice: tú tienes que no existir. Entonces, allí está el conflicto, la enemistad que se colocó desde el principio de la creación, desde el principio de la humanidad. Esa enemistad, ese odio, esa semilla de contienda, de odio, desde siempre, cuando comenzó el hombre a caminar sobre la tierra y cuando desobedeció a Dios y cayó en pecado. Bien, pero ubiquémonos un poco más adelante para ir identificando quién es esta mujer
quién es esta serpiente, ¿ok? ¿Y quién es esta semilla? Que como decimos, es una semilla de amor. Porque esa semilla es la semilla de la cual nacería Cristo, el Salvador del mundo, y en el cual son salvas todas las naciones. Y eso lo iremos viendo en lo adelante. En este caso vamos a irnos al capítulo 37 de Génesis, donde José, uno de los hijos de Jacob, tiene un segundo sueño, muy significativo. En el capítulo 37, versículo 9, dice así: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Un sueño muy raro. Lo reprendió incluso, dice aquí, el padre de José a José. Sí, pero esa palabra se cumplió. Y esa mujer que se vuelve a nombrar acá, y ese sol y esa luna, ¿ok? Que más adelante también se muestra a la mujer con el sol y con la luna a sus pies y con las estrellas. En fin, se vuelve esto una simbología que identifica a esta mujer como Israel, ¿ok? La encontramos en lo adelante, pero aquí dice que el sol y la luna y 12 estrellas. El sol que venía siendo Jacob, y la luna que venía siendo la mujer que le parió, o las mujeres que le parieron los hijos y que estaban bajo esa cobertura del sol que era Jacob, el cual tenía la luz de Dios, y las 12 estrellas, aquellos 12 patriarcas que nacieron y que se vendrían a postrar a José, cosa que se cumplió en el tiempo de manera literal. Porque una vez que vino una hambruna y ellos habían vendido a José a Egipto, no tuvieron más remedio con el tiempo para poder abastecerse de comestibles que ir a Egipto, que a ese tiempo se había convertido en príncipe en Egipto. Era el segundo después de Faraón. Después de suceder algunas cosas que no las vamos a detallar ahora, pero él era el segundo allá en Egipto, y estos 12 hombres, estos que eran, mejor dicho, 11, que eran sus hermanos, o tal vez 10, se vinieron a postrar delante de él solicitándole comida. Y en fin, así se fue desarrollando esa trama, y vino el mismo Jacob a Egipto y conoció a Faraón, y en fin, ahí está la historia. Ok, entonces entró Israel en Egipto, y le dieron un lugar para vivir y todo aquello, pero luego dice la Biblia que se levantó otro faraón que no conocía a José, no reconocía a José, y entonces aquel pueblo que había entrado con todo el respaldo del patriarca José, que eran 2 millones de personas, y se fueron multiplicando hasta llegar a ser esa cantidad, comenzó a ser odiado en Egipto, hasta el punto de que fueron convertidos en esclavos. Y pasaron a ser en aquella sociedad unas personas de segunda o de tercera categoría, odiados, hostigados por aquellos egipcios. En el tiempo, y se desarrolló todo esto en un tiempo de 400 años, hasta que Dios levantó a Moisés que vino y que le dio una libertad, y también hemos escuchado esa historia. Pero lo que quiero decir es que en Egipto, aquella simiente, aquel pueblo de Israel fue odiado, fue perseguido, fue hostigado,
fue aniquilado incluso, porque se mandó a decir que todos los niños varones que nacieran de Israel fueran matados y fueran echados en el río. En fin, así se sigue desarrollando esa gran trama donde Israel viene siendo desechado y donde viene siendo odiado en medio de las naciones. Y yendo a grandes rasgos, nos ubicamos luego en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Recuerde que estamos viendo de dónde procede este odio, de dónde procede esta contienda, de dónde procede esta guerra que hoy se libra y que se ha librado cíclicamente, se ha librado en aquella tierra que en el año 1948 fue otorgada a Israel para que hiciera un hogar nacional, pero que en esta ocasión la guerra ha tomado unos ribetes pero muy peligrosos, en fin, amenazando en convertirse en una conflagración de tipo regional e incluso mundial. Pero leamos, para seguir entendiendo este asunto, en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 vamos a leer desde el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer, póngale cuidado, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. He allí el sueño de José. Recuerde que estamos haciendo una interpretación y estamos haciendo estamos yendo al fondo espiritual, al trasfondo espiritual, y aquí en esta ocasión la palabra de Dios, la Biblia, nos descorre una cortina en la cual podemos ver detrás de ella una trama espiritual que tendrá lugar y que tuvo lugar en un tiempo ya pasado. Sí, porque el dragón se levanta contra la mujer y dice más, un gran dragón y una mujer vestida, dos elementos, un gran dragón y una mujer vestida del sol y en fin, como se describe allí con la luna, con el sol. Bien, en el versículo 2 dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién? La mujer. Y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, aquella mujer iba a dar a luz a su hijo, que era la simiente, ¿okay? Aquella simiente de la cual le dijo Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y entre la simiente de ella. La simiente de la mujer le heriría en la cabeza, mientras que la simiente de el dragón le heriría en el calcañar, por allí, por la parte del tobillo. Entonces, una contienda, una guerra que se ha venido desarrollando por siglos y siglos y siglos y siglos, y que tiene como botín de guerra la simiente. ¿Por qué? Porque la serpiente antigua, como se describe acá, siempre ha querido destruir la simiente de la cual nacería ese Mesías, que nació a su tiempo y que la mujer lo dio a luz, la mujer que es Israel. La mujer lo dio a luz, también se puede aplicar, por supuesto, a la Virgen María, pero en un plano más amplio y espiritual se aplica a lo que es Israel, del cual nació el Mesías. Estando en los dolores de parto, cuando iba a dar a luz a su hijo, entonces el dragón estaba allí expectante para destruir y para matar a su hijo apenas naciera, lo cual se cumplió literalmente en el tiempo de Jesús, cuando aquel Herodes mandó a matar a los niños y quería aniquilar y quiso confundir a los reyes, aquellos magos que venían siguiendo la estrella, aquella estrella que les indicaba dónde estaría naciendo ese niño que sería la simiente.
quiso confundirlos, pero con un solo propósito: destruirlos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de los propósitos de Satanás, la serpiente antigua. Bien, más esa simiente en aquel momento y hace 2000 años se salvó y eventualmente murió por nuestros pecados, convirtiéndose en una simiente de amor. Pero que para los en aquella guerra, en aquella conflagración continua, aquel enfrentamiento continuo, se convierte en una semilla de odio, porque es visto desde la perspectiva de la serpiente antigua. Pero veamos algo más. No solamente quiso aniquilar a la mujer, sino, lo dice acá, sino que en el versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, porque a consecuencia de ese propósito que él tenía de matar a la mujer, fue arrojado a la tierra por los ángeles de Dios. Cuando él fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Bien, y en el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, salió entonces a perseguir a la iglesia, porque la mujer fue ayudada por la tierra. En fin, usted podría leerlo ahí en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Más, podemos decir algunas cosas importantes. ¿Por qué no puede ser eliminada la mujer? Porque la mujer está cumpliendo el plan de Dios. Israel cumple el plan de Dios. Israel cumplió el plan de Dios hasta el nacimiento del Mesías. E Israel ha continuado cumpliendo el plan de Dios y continuará cumpliendo el plan de Dios hasta que se cumplan todos los eventos que están profetizados por Dios, para que tengan lugar y para que finalmente venga el reino de Dios, se ponga de manifiesto, y para que finalmente la misma iglesia alcance esa salvación, esa vida eterna. Y el dragón, juntamente con el falso profeta y juntamente con el anticristo, sean condenados para siempre. Ese es el propósito de Dios y esa es la guerra. Una guerra que podemos verla tal vez en el plano humano, cuerpo a cuerpo, misil contra misil, bomba contra bomba, en fin, bayonetas, metralla, pero detrás de todo eso, entendamos, está la serpiente antigua. Entonces, él salió a perseguir al resto de la descendencia de la mujer. Y allí la razón esencial, o una de las razones esenciales por lo cual la iglesia evangélica como tal está identificada con la mujer. Porque Dios le había dicho a Abraham, el patriarca antiguo, allá también en el libro de Génesis, yéndonos nuevamente atrás: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En esa simiente que es Cristo Jesús seríamos benditas todas las naciones de la tierra. O sea, el propósito de Dios no era salvar solamente a Israel. El propósito de Dios fue convertir a Israel en un canal de salvación para todas las naciones, aunque hoy día ese Israel lo ignore. Y todo eso lo vamos a ver en un siguiente video. Ella lo ignora, pero ella sigue haciendo el plan de Dios. Pero la iglesia lo entiende, porque la iglesia tiene el espíritu de la profecía, y la iglesia comprende la palabra de Dios, y la iglesia comprende que esa promesa dada a Abraham: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, debe cumplirse y se debe cumplir en Israel. Todo lo que está profetizado y que todavía falta por cumplirse, así como se cumplió la profecía del nacimiento del Mesías, su muerte, su resurrección, su redención de la humanidad, así se cumplirá cada letra. No caerá ni una tilde, no caerá ni una coma de la palabra de Dios. Esa es la semilla del odio. Por eso es que hay que aniquilar a Israel
de parte del maligno, es su concepto y es lo que siembra en los corazones. Pero Israel está guardado por Dios porque él debe cumplir el plan de Dios.